Hola, mi nombre es Lizeth González y primero que nada le quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por permitirnos estar aquí y compartir con ustedes un poco sobre nuestros proyectos, específicamente los que estaremos compartiendo sobre la ecocrítica. Mi ponencia se titula La representación de la selva como ser vengativo en el filme Selva Trágica, que salió en el 2020 de Yulene Olaizola. Las obras cinematográficas de la directora mexicana Yulene Olaizola, quien inició su carrera hace algunos años con el documental Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, han sobresalido en distintos festivales alrededor del mundo. Un elemento que destaca en la mayoría de sus filmes es la conexión del ser humano con la naturaleza. Y lo vemos perfectamente en esta película titulada Selva Trágica, en la que Olaizola representa a la selva como un ser vengativo debido al abuso a la que está sometida, siguiendo el mito maya del demonio femenino llamado Ixtabay. Selva Trágica presenta una crítica de la explotación de las materias primas, específicamente de la resina del árbol chico zapote, para la producción de la goma de mascar. La película nos sitúa en 1920 entre la frontera diluida de México y Belice, dividida por el río Hondo, donde un grupo de chicleros llevan meses extrayendo el látex del chico zapote. Entre estos personajes, Jacinto, un chiclero maya, reflexiona repetidamente en voz en off sobre la furia y los peligros de la selva, aunque esto jamás lo habla con sus compañeros. Durante la película, los chicleros creen que están siendo perseguidos por los ingleses y deciden huir a Belice para vender el chicle por su cuenta, ya que su jefe no les paga lo suficiente. No obstante, durante la travesía, comienzan a sospechar que Ixtabay, con la selva, los están intentando asesinar uno por uno. En esta ponencia se estudiará la representación de la selva como un ser vengativo que manifiesta una fuerza incontrolable al asesinar a estos hombres en represalia del abuso de sus recursos para la satisfacción de sus necesidades. En consecuencia, se analizarán escenas de selva trágica en las que se aprecia la violencia que padece el territorio selvático por parte de la industria del chicle a principios del siglo XX. La alternancia entre planos medios y generales, el uso del voz en off, junto con la intensificación del sonido de fondo de los distintos animales que habitan este ecosistema, ayudan a la visión de la naturaleza que la directora pretende dar. Desde la década de los 90, el campo interdisciplinario de la ecocrítica ha adquirido auge debido a la crisis ambiental que estamos viviendo. Esta rama de la teoría crítica se enfoca en denunciar la destrucción masiva de los ecosistemas, lo que ha provocado el calentamiento global. Carol Merchant, en su artículo Nature as Female, expresa que la alegoría de la dominación masculina fue propagada por la institución religiosa, ya que instruye que durante la creación Dios le dio al hombre dominio total de los seres en la tierra. En Génesis se menciona, abro cita, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Cierro cita. Merchant agrega que, abro cita, humankind was given hands to transform the earth resources and was given dominion all over them. Cierro cita. Más tarde, la llegada del europeo a las Américas provoca la explotación masiva de los recursos. Asimismo, la ecocrítica explora las distintas causas que han provocado la actual crisis ambiental e intenta concientizar al ser humano de la degradación del medio ambiente, así como del lugar que ocupa en él. Teniendo esto en cuenta, surge la siguiente interrogante. ¿De qué manera se representa la naturaleza en el cine? Stephen Rust y Salma Monani explican que al exponer la violencia que sufre el medio ambiente en pantalla, puede crear cierto impacto en los espectadores, ya que les permite ver el abuso del humano a lo no humano. Las películas que tienen como misión concientizar al espectador sobre el cuidado de la naturaleza se han denominado ecocinema. Por su parte, Opperman afirma que el propósito del ecocinema
no es moldear la naturaleza, sino dar forma a nuestra percepción de la naturaleza, lo que incita al ser humano a reflexionar sobre las acciones que han causado la degradación ambiental. En Selva Trágica, los personajes miran a la selva como una entidad viva, que está cansada de todo el abuso que le causa el ser humano, por lo que comienza a vengarse de cada uno de ellos. Además, la cámara se vuelve un testigo de la explotación de recursos naturales a nivel internacional, lo que lleva al espectador a concientizar sobre el daño que el individuo causa en la naturaleza desde hace más de un siglo. En las primeras escenas de Selva Trágica, tanto la mujer como la naturaleza son retratadas como un ser dominado y violentado ante los deseos masculinos. El plano medio permite apreciar tanto las acciones del hombre como el entorno en el que se mueve. Por otro lado, el plano general ayuda a captar el personaje que es la selva, lo que se revela en la escena inicial cuando Jacinto en voz en off la personifica como un ser peligroso e indomable. Michelle Chon la llama I-Voice o Voice in Off, al presentar la voz separada del cuerpo del personaje. Se puede entender como una voz interna que ofrece, abro cita, a sense of proximity to the spectator's ear and a particular manner of engaging the spectator's identification. Cierro cita. Jacinto parece advertirle al espectador sobre los riesgos que se viven en la selva, mientras que la alternancia de estos dos planos expone el abuso que padece la naturaleza para extraer la materia prima que satisface las necesidades del ser humano. La voz en off de Jacinto reflexiona sobre estos peligros que se viven en la selva, lo cual se analizará a continuación. La primera secuencia inicia con un plano medio que muestra la parte baja de un tronco del chico zapote, con cortes en zigzag. Aunque este plano no vemos al hombre, se escuchan los golpes del machete. En el siguiente plano medio podemos observar a dos chicleros ya a algunos metros de altura con los pies firmes en el tronco, apoyándose con una cuerda alrededor de la cintura y del árbol, concentrados haciendo las heridas. La cámara se aleja y presenta un plano general en el que se percata la inmensidad de la selva en comparación con el tamaño del ser humano. No obstante, es el hombre el que abusa de ella. Como señala Merchant, una de las imágenes que se tenía de la naturaleza hasta el siglo XV era la de un ser incontrolable que era capaz de causar violencia, como, abro cita, storms, droughts, and general chaos. Cierro cita. No fue hasta el crecimiento de la industrialización y la mercantilización del siglo XVI que esta representación cambió. La naturaleza pasó a ser vista como un ser dominado por el hombre. Después, por medio de un close-up, la cámara capta detalladamente uno de los portes que permite al espectador observar su profundidad, los colores y la resina. En la imagen resalta un color rojizo en el tronco del árbol en contraste con el blanco de la resina, que puede ser interpretado como la sangre causada por el corte. Las heridas en forma de zigzag, desde la base del chico zapote hasta las ramas, representan la violencia que sufre la naturaleza. Por los cortes va cayendo lo que es la resina, que se ve por medio de un close-up. El color rojizo de la corteza interna del chico zapote simboliza la sangre de una herida y el líquido blanco derramado representa el semen, lo que crea una imagen que se asemeja a una violación sexual. Más adelante la cámara se enfoca en Jacinto, que está concentrado en su trabajo. Se detiene unos segundos para mirar hacia arriba y mediante un plano nadir, el espectador puede ver los monos gruñendo en la cima del árbol, mientras Jacinto, en plano cenital, los observa y en voz en off medita sobre los peligros. Abro cita, pobre de ti si no puedes entender los misterios de la selva. Aprende a escuchar lo que no puedes ver y mantén los pies sobre la tierra. No permitas que su dulce néctar te embriague, porque debes saber que la selva te da mucho, pero también te quita. Cierro cita. Aunque la cámara capta a estos hombres explotando los recursos del área, la manera en que Jacinto personifica la selva permite especular sobre los peligros que se avecinan. Después se puede observar la majestuosidad de la selva, ya que la cámara hace un paneo
donde se muestra a distancia el territorio selvático y el río que separa México y Belice. Una característica que resalta en esta escena y a lo largo de toda la cinematografía, de esta obra cinematográfica, perdón, es el sonido de fondo de las distintas especies que habitan la selva, lo que se interpreta como un lugar lleno de vida y que está en constante movimiento. El sonido de los animales va en concordancia con el ambiente de la película, es decir, si la escena tiene un tono tenso, los sonidos de los animales como los aullidos, gruñidos, etcétera, también se intensifican, como si todo el ecosistema supiera lo que está por ocurrir. Además, la cámara expone distintas imágenes de animales en su hábitat natural, por ejemplo, los monos, el jaguar, los cocodrilos, etc. Aunque en algunas escenas parece haber calma, nunca hay silencio, porque según Jacinto, el ecosistema selvático parece estar alerta en todo momento. En otra escena se plasma la convicción de Jacinto sobre el carácter vengativo de la selva. La secuencia inicia en el momento en el que Lorenzo, uno de los chicleros, está trabajando en la cima del árbol. Hay una serialización entre esta y la primera escena analizada. La cámara exhibe un close-up de gotas de resina escurriendo a una bolsa tejida que también se ve en la escena anterior. No vemos al joven, pero escuchamos los golpes del machete. Después, en un plano medio, Lorenzo, el chiclero más joven, hace los cortes en el árbol. Se hace un close-up nuevamente de los pies del chiclero que van subiendo con mucho cuidado y se alcanzan a distinguir las heridas rojizas en el árbol. En el siguiente plano medio, Lorenzo hace gestos de cansancio y se descuida de que no le caigan trozos de tronco en la cara. Perdón, se está cuidando. En este momento todavía se está cuidando. En ese momento se escucha el croar de las ranas y el canto de las aves, y Lorenzo deja de golpear el árbol, mira y mira hacia el lado. En forma de paneo observamos la frondosidad de la selva y los sonidos se comienzan a intensificar. Un momento después, Lorenzo continúa con su tarea, no obstante, esa distracción lo llevó a descuidar su posición y resbalarse del árbol. En plano general, capta la intensidad del accidente, ya que el joven cae desde una altura impresionante. La imagen se detiene por varios segundos, mientras que el sonido de los animales se intensifica. Según Ingram, en el ecocinema se utilizan estas pausas entre imágenes, que es la técnica de slow motion, para crear una experiencia cognitiva en el espectador, que es lo que lleva a la concientización. Jacinto anteriormente había reflexionado sobre estos peligros. Abro cita: cuando camines por la selva, siempre debes ir en silencio. No te detengas a observar la naturaleza. Si oyes voces detrás de ti, no te des vuelta para mirar. Cierro cita. Aunque se muestra una serialización de la escena de Lorenzo y la de Jacinto, al final el joven muestra no tener los mismos cuidados que se mencionan en el voz en off. Por otro lado, el espectador es testigo de escenas impactantes con el propósito de que logre entender la peligrosidad que se vive dentro de la selva. Como se había mencionado anteriormente, McDonald explica que el objetivo del ecocinema no es mostrar imágenes hermosas del medio ambiente, sino que intenta retratar la realidad que se vive en él. La paranoia de los personajes los lleva a creer que la selva comenzará a vengarse de cada uno de ellos. Otro ejemplo se puede ver con el chiclero apodado Campechano, cuando comienza a perder la cordura debido a que se encuentran perdidos. El campechano les reprocha a todos los chicleros sobre la decisión de huir a Belice con el chicle que acumularon, ya que sabe que su patrón es tan poderoso que fácilmente los va a encontrar. El campechano cuenta la anécdota de cómo se vengó don Onésimo, el jefe de uno de ellos. Abro cita: ya nos cayó el patrón, nos matará como a los tuxpeños que le andaban peleando por Guatemala. Siempre los hizo sufrir. A los dos tuxpeños los amarró del guarumbo para que se los comieran las hormigas hasta dejar limpiecitos los huesos. Cierro cita. El resto de los chicleros comienzan a reírse de lo absurda que es su historia. Al día siguiente, el campechano se vuelve loco y comienza a correr selva adentro, alejándose del río y del grupo.
Más adelante los ingleses se topan con su cuerpo. La cámara capta un close-up del cadáver de campechano y se aprecia que estaba lleno de hormigas. Aunque los demás se burlaban de lo absurdo que era imaginar que un hombre fuera asesinado por hormigas, la naturaleza demuestra lo contrario. Esta escena también permite reflexionar sobre la fuerza de la selva y el valor que cada ser vivo aporta, no importa su tamaño. El negocio del chicle, entre muchas otras industrias, ha contribuido al continuo abuso del ecosistema para satisfacer los deseos del ser humano. Por esto, la naturaleza es vista como otro ser subalterno en la sociedad dominada por el hombre. Tanto la literatura como el cine y la fotografía se han encargado de retratar la degradación ambiental que estamos viviendo para concientizar al hombre de sus acciones. En la obra cinematográfica Selva Trágica, Julino Elaizola se apropia del contexto histórico de la industria chiclera para denunciar la explotación de recursos naturales en México. En su obra, los hombres personifican la selva como un ser que busca venganza por todo ese abuso. También esta obra nos invita a concientizarnos sobre nuestro hogar en el mundo, alejándonos de una ideología antropocéntrica, el ser humano como dominante y la naturaleza como ser dominado. Como ha quedado demostrado, el uso de planos medios nos permite percibir al hombre y la naturaleza luchando por sobrevivir, mientras que el plano general muestra grandeza de la selva, la grandeza de la selva en oposición a la pequeñez del individuo. Además, el uso del voz en off reafirma la conciencia del hombre de que la naturaleza se está intentando vengar de él por todo el daño que le causa. Al final de la película, los hombres mueren y la mujer pasa a ser parte del ambiente. En esta parte no pude hablar mucho sobre Extabay, pero en todo mi ensayo, en todo mi artículo, menciono la segunda parte del artículo es sobre esta mujer que se convierte en Extabay, en este demonio maya, que ellos creen que es el demonio maya, permitiendo que la naturaleza recupere su paz. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Emma. Gracias, Lisette. Hola a todos. Mi presentación se titula La red semiótica de Eduardo Kohn en el documental El río de Juan Carlos Galeano. Resumen. En el documental El río de Juan Carlos Galeano, seres humanos y no humanos desarrollan lazos de significación con el río Amazonas. La presente investigación tiene por objetivo analizar la manera como los elementos que conforman el documental El río reflejan la semiótica propuesta por el antropólogo canadiense Eduardo Kohn en su libro Cómo piensan los bosques. Esta presentación se enfocará en tres elementos que explican la semiótica de Kohn. En primer lugar, se estudiará cómo los seres humanos y no humanos conforman los sí mismos. Para esto se utilizará la filosofía del perspectivismo amerindio del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Luego se examinará el tejido semiótico que permite la comunicación entre seres humanos, no humanos y el río. Por último, se analizará la manera como se interpretan estos signos convirtiéndose en vehículos de comunicación y transmisión de conocimiento. Introducción. El documental El río bosqueja una red que enlaza seres humanos y no humanos. Este fue filmado en la Amazonía peruana, abarcando diversas comunidades ribereñas. Los pobladores pescan, cazan, cultivan y se desenvuelven entre la vida urbana y el mundo moderno, manteniendo una espiritualidad sostenida por el Amazonas. Aunque en estas comunidades conviven indígenas y mestizos, estos comparten la cosmovisión amazónica y formas similares de interpretar al río y el ecosistema que los rodea. Por esto, aunque el libro de Eduardo Kohn hace un estudio etnográfico en la Amazonía ecuatoriana, es posible utilizar esta semiótica para interpretar la relación que se teje entre otras comunidades amazónicas con el Amazonas. Eduardo Kohn cuestiona la forma tradicional de entender las relaciones de los seres humanos con los no humanos, la cual concibe a los humanos como seres excepcionales y superiores. Kohn propone un enfoque antropológico más allá de lo humano, basado en los postulados del filósofo Charles Peirce. Este enfoque, además de la interpretación semiótica de seres humanos, también toma en cuenta las formas de vida no humanas y su representación del mundo. Kohn sostiene que, abro cita, lo que compartimos con los seres vivos no humanos no es nuestra corporeidad,
sino el hecho de que todos vivimos con y a través de signos. Todos los seres vivos usamos signos como bastones que representan para nosotros partes del mundo de alguna manera. Al hacer esto, los signos nos hacen lo que somos. Cierro cita. Esta aproximación desafía los dualismos de la antropología tradicional y la cultura antropocentrista occidental. De esta forma, Kohn plantea una antropología que considera actores no humanos capaces de tener un punto de vista e interpretar los fenómenos que los rodean. Esta investigación es importante debido a que permite extender la interpretación semántica descrita en el libro de Kohn a otras comunidades amazónicas, pero principalmente el objetivo es, y tal como lo indica Kohn, entender la antropología desde más allá del hombre, para repensar la visión antropocéntrica que se tiene con respecto a las relaciones entre seres humanos y no humanos con el Amazonas desde una perspectiva ecocrítica. El perspectivismo en el río. Las comunidades amazónicas cuentan historias de ciudades bajo el agua, habitadas por personas que son los delfines y los peces del Amazonas. Usualmente los delfines se representan en las historias amazónicas como seres que conviven se convierten en hombres y mujeres blancos que seducen a la gente y los llevan a las profundidades del río donde ellos habitan. En el documental se cuenta que los delfines se ven como personas en sus ciudades. Abro cita. Los bujeos son gringos dentro del agua. La anaconda es su hamaca. La raya, que es redonda, es la gorra de las personas. El zapato de la gente que se usa allá son las carachamas. Todo lo que hay allá, todo lo que hay acá, hay dentro del agua, pero ellos lo utilizan distinto a lo que nosotros lo utilizamos. Cierro cita. Estas historias evidencian la teoría filosófica de Eduardo Viveiros de Castro, llamada perspectivismo amerindio. Viveiros de Castro sostiene que la manera como los humanos perciben a los animales y otras subjetividades que habitan en el mundo difiere de la forma como estos se perciben a sí mismos. El antropólogo brasileño plantea que los animales y espíritus ven a los hombres como animales, es decir, presa o depredador. Igualmente, estos animales y espíritus se ven a sí mismos como humanos cuando están dentro de sus propias culturas. Esto explica la narrativa de delfines que viven debajo del agua conformando ciudades paralelas a las nuestras, conviviendo con otros seres de su especie, formando una comunidad. Para Viveiros de Castro, abro cita, el sí mismo en su nivel más básico es un producto de la semiosis. Es el locus, sin importar cuán rudimentario o efímero, de una dinámica viviente a través de la que los signos vienen a representar el mundo alrededor de ellos para un alguien que emerge como tal en consecuencia de este proceso. Cierro cita. Por lo tanto, los seres no humanos también vendrían a conformar los sí mismos. El hecho de tener un punto de vista otorga a los seres no humanos la posibilidad de considerarse sujetos, puesto que, según Viveiros de Castro, donde hay un punto de vista existe una posición de sujeto. Por lo tanto, delfines, aves y otros organismos vivos serían sujetos con agencia dentro de la cosmovisión amazónica. Para Viveros de Castro, el perspectivismo amerindio establece una nueva perspectiva en el entendimiento de la semiótica, ya que según los postulados de Ferdinand de Saussure, el punto de vista crea al objeto, mientras que para el perspectivismo amerindio, el punto de vista crea al sujeto. Además, el análisis de la perspectiva de otros seres vivos para la comunidad amazónica tendría la función de acceder a un conocimiento fundamental para su supervivencia y el mantenimiento de su ecosistema. La semiótica propuesta por Eduardo Kohn. El acceso a la perspectiva de otros seres se hace por medio de la interpretación semiótica de signos, ya que según Kohn, abro cita, la semiosis o creación e interpretación de signos permea y constituye el mundo viviente y es a través de nuestras propensiones semióticas parciales compartidas que las relaciones multiespecies son posibles y también analíticamente comprensibles. Como veremos a continuación,
las comunidades amazónicas en el río, al igual que los runa, interpretan los signos de la naturaleza no solamente para describir las relaciones ecológicas, sino que, como lo afirma Kohn, estas interpretaciones les ayudan a entender cómo pueden aprovechar estos vínculos ecosemióticos para orientar las relaciones ecológicas en su propio beneficio. Las comunidades amazónicas intentan dar un sentido a los actos comunicativos que se dan entre diferentes especies. Por ejemplo, poder entender y predecir la crecida del río Amazonas es fundamental para las comunidades ribereñas, no solo para el mantenimiento de cultivos, sino también para la navegación y comunicación con otras zonas. Las comunidades amazónicas pueden pronosticar la crecida y bajada del río, así como la caída de lluvias. En el documental, el vuelo bajo del Tíbet o ave amazónica es interpretado por el hombre como un signo de que la corriente del agua crecerá. Sin embargo, para que se genere este comportamiento, el ave también habría interpretado los signos del río, la variación en el flujo del agua, el número de peces, la dirección en la que los peces se desplazan, las actitudes de otras especies, entre otros. En ambos casos, los signos no necesitan ser lexicales para contener y transmitir significado. Asimismo, el canto de las aves contiene una semiótica particular. La vocalización de las especies se torna diferente ante diversas situaciones. Por ejemplo, en el documental, los pobladores mencionan que el canto del macaraco o ave amazónica anuncia un buen día. Igualmente, el canto del chicua comunica lluvias, pero también podría ser augurio de malas noticias. Además de estas dos aves, también el canto del munami representa la venida de fenómenos meteorológicos. En estos tres ejemplos podemos ver la semiótica de los sí mismos. Por otro lado, Kohn plantea que los sí mismos, abro cita, no solamente son representados, sino que también representan, y pueden hacer esto sin tener que hablar, ni tampoco necesitan un vocero. La representación excede lo simbólico y por lo tanto excede el habla humana. Entonces el hombre interpreta los signos sonoros de las aves. Eso fue una cita de Kohn. Pero las aves también interpretan los signos meteorológicos. Por lo tanto, siguiendo lo planteado por Kohn, la interpretación de signos no es territorio exclusivo de los humanos. Otro ejemplo es el método de pesca del machaco o garza del Amazonas, que sirve de aprendizaje para los pescadores amazónicos. El machaco primero busca pequeños riachuelos, pica la resina de los árboles y se baña en la quebrada dejando la resina que es venenosa para los peces. Una vez que la garza se alimenta de los peces muertos, deja a los demás peces para el alimento de otras aves. La interacción que se da entre especies con el río va generando significados diferentes para cada participante de este ritual, generando un acto comunicativo. El aprendizaje de estas técnicas favorece la inserción de los nativos en un universo comunicativo. La semiótica del río. Los seres vivos que conforman el ecosistema amazónico dependen del río y se comunican por medio de él. Pero el río también tiene formas de manifestación, tales como los espíritus y el volumen del caudal que mantiene un flujo cíclico regular. En el documental vemos que las inundaciones regulares llevan fertilidad a la tierra, es decir, la crecida regular del río es índice de abundancia, tanto en peces como en producción agrícola. Por otro lado, en el documental vemos que las inundaciones y la crecida normal del río se interpreta como la furia de la Yakumama, quien se molesta por el ruido de las lanchas y dragas. Estas últimas desviaron el cauce del río que afecta a la ciudad de Iquitos, ocasionando que desaparecieran 5 comunidades. A consecuencia del dragado, se cuenta que la Yakumama vuelca a los botes o sale y se lleva a la gente.
Para finalizar, cabe indicar que Eduardo Kohn se centra exclusivamente en los seres vivos, dejando de lado los seres inertes. Sin embargo, como vimos en esta presentación, los elementos no vivos cumplen un rol fundamental en los flujos semióticos que configuran la vida de los seres humanos y no humanos que están relacionados al río. Conclusiones. Las características del estudio semiótico de Kohn se representan en las comunidades amazónicas de El Río. La interpretación de los signos que conforman la red semiótica del río no es pasiva ni tampoco carente de motivaciones. En el documental, los nativos interpretan los signos para relacionarse con su entorno y para mantener un equilibrio corporal y espiritual. Los signos que se van tejiendo entre los seres humanos y no humanos conforman una nueva semiótica. Esta redefine la semiótica tradicional que entiende al hombre como único ser vivo capaz de interpretar signos. Por lo tanto, la interpretación de signos no es exclusiva del hombre. Esta semiótica no tiene al lenguaje como centro, sino que va más allá de los símbolos interpretados como caracteres y palabras. Los signos, al romper las barreras de las palabras, se expanden en redes rizomáticas que abarcan a seres de diversas especies. Por otro lado, los seres no humanos también son sí mismos, ya que tienen la capacidad de interpretar los signos, los diversos signos desde su perspectiva. Así, en el documental vemos cómo los peces, delfines, aves hacen una interpretación semiótica para poder relacionarse con otras especies y sobrevivir en el ecosistema. El estudio semiótico de la cosmovisión amazónica es importante porque nos permite plantear una perspectiva diferente para el entendimiento de la ecología, la cultura y la forma como se estudia las relaciones del hombre con otros seres vivos y su entorno. Por lo tanto, un enfoque en las filosofías amerindias y su interpretación del mundo puede ayudarnos a plantear formas más efectivas de proteger nuestro medio ambiente, ya que hay mucho que podríamos aprender de los pueblos originarios y que desconocemos. Gracias. Y ahora le doy la palabra a mi compañera María Díaz. Hola, mi nombre es María Díaz Pardo y el día de hoy estaré presentando mi proyecto titulado La Agencia de los Residuos importa la basura, con un enfoque en un estudio de caso sobre la ciudad brasileña Belo Horizonte, en el documental del 2011 Landfill de Marcelo Reis. La basura es una parte inevitable de la vida humana. Intentar evitar su producción es tan irreal como creer que no tiene ningún impacto en el ecosistema o en la sociedad. La basura ha coexistido con los humanos durante siglos. En Landfill, An Eclectic Review on Structure, Reactions and Remediation Approach, el geólogo Trevor Mondal sostiene que, abro cita, se realizaron excavaciones masivas en el suelo para depositar desechos aproximadamente en el año 3000 a.C., creando el primer vertedero conocido en Knossos, Creta, actualmente Grecia. Cierro cita. Lo que sugiere que nunca ha sido posible establecer una relación armoniosa entre los seres humanos y los residuos. La razón principal de esta falta de armonía es la percepción de la basura como inerte e inofensiva, desprovista del alma o conciencia atribuida a los humanos. Esta percepción resulta en el descuido de su agencia de influencia en cada ecosistema. Con el crecimiento de la población humana, los niveles de desperdicio aumentaron progresivamente, lo que generó preocupación a los gobiernos. Durante el siglo pasado, en particular en los países desarrollados, el proceso de gestión de residuos sin dañar el medio ambiente ha llevado al reciclaje como una de las técnicas más eficaces para reducir los niveles de residuos sólidos, al tiempo que ofrece una nueva oportunidad para prolongar la vida de los objetos. Desafortunadamente, no todos los residuos se pueden reciclar o reutilizar, pero el porcentaje que sea adecuado para ello podría marcar una diferencia significativa en el futuro del planeta. Si bien promover el reciclaje a través da una conciencia sobre la agencia de la basura, no revertiría el daño ambiental de siglos pasados. Podría reducir significativamente la cantidad de desechos producidos por los humanos. Este artículo incluye 3 partes.
El objetivo de la primera sección teórica es reconocer la agencia de la materia planteando su trascendencia, pasando de un modelo antropocéntrico a uno materialista. La siguiente sección analiza el documental Landfill, que ilustra el impacto social de descuidar la gestión de la materia basura. Esta negligencia no solo afecta el desarrollo social, económico y político, sino que también tiene importantes consecuencias ambientales. Finalmente, el tercer apartado propone mejorar prácticas de gestión de residuos urbanos, incorporando el reconocimiento de la agencia de la materia. Estas prácticas se inspiran en iniciativas ambientales en el sector agrícola brasileño y en los esfuerzos de conservación en la Amazonia. La primera sección, el prefacio teórico, la agencia oprimida de la basura en un mundo material, comienza con una cita de Karen Barrett, abro cita: el idioma importa, el discurso importa, la cultura importa. Hay un sentido importante en el que lo único que parece ya no importar es la materia. Cierro cita. Voces teóricas como Barrett, Cole, Frost y Latour cuestionan esta supervisión al resaltar la agencia inherente a la materia. Barrett enfatiza la interconexión del lenguaje y la materia, sugiriendo que el discurso da forma a nuestra comprensión del mundo material. Cole y Frost amplían esta idea argumentando de que toda materia, animada o no, posee agencia, lo que altera las perspectivas centradas en el ser humano. Esto desafía la visión tradicional de que la agencia es exclusiva de los humanos, lo que provoca una reevaluación de la relación dinámica entre los humanos y el entorno material. En el artículo Introducing the New Materialisms, Samantha Cole y Diana Frost postulan que todos los cuerpos formados de materia, animados o no, poseen agencia, argumentando lo siguiente, abro cita: concebir la materia como poseedora de sus propios modos de autotransformación, autoorganización y franqueza, y por lo tanto ya no simplemente pasiva o inerte, perturba el sentido convencional de que los agentes son exclusivamente humanos que poseen las habilidades cognitivas intencionalmente y la libertad para hacer cosas, decisiones autónomas. Cierro cita. Cole y Frost se refieren a la materia y su poder de autotransformación y por tanto proponen que cada cuerpo hecho de materia tiene agencia. Esta afirmación de que la materia exhibe autotransformación y autonomía desafía los puestos arraigados sobre el control humano sobre la naturaleza. Enfatizan la interdependencia entre los humanos y las entidades naturales como los océanos, destacando la capacidad de estos para actuar de forma independiente y su papel crucial en el sustento de la vida humana. Al replantear la relación entre los humanos y el mundo material, Cole y Frost llaman la atención sobre las implicaciones éticas y prácticas de las interacciones humanas con el medio ambiente. Esto desafía las normas predominantes de materia de prácticas laborales, explotación de recursos y gestión ambiental, allanando el camino para una comprensión más holística de la agencia. Latour critica aún más el antropocentrismo al abogar por el reconocimiento de la agencia no humana, incluidas entidades inanimadas como la basura. Sostiene que el desprecio por la acción no humana ha contribuido a crisis ambientales como la contaminación. La perspectiva de Latour se alinea con el llamado de Cole y Frost a un cambio de paradigma hacia el reconocimiento de la agencia de toda materia, independientemente de su naturaleza animada o inanimada. Al ampliar el alcance de la agencia para incluir elementos no vivos como la basura, Latour subraya la interconexión de todas las entidades materiales y la necesidad de un enfoque más exclusivo de la ética ambiental. Con el propósito de validar la agencia de todo lo que nos rodea, en su segunda conferencia, How to Not Deanimate Nature, Bruno Latour explica que debido al conocimiento limitado y la falta de relaciones significativas con agentes no humanos, los humanos invalidan la agencia de objetos animados. Abro cita. Lo que caracteriza a las llamadas formas científicas de expresarse no es el hecho de que los objetos de estudio de los científicos sean inanimados, sino solo el hecho de que nuestro grado de familiaridad con los objetos o actores es muy leve. Por lo tanto, los actores inanimados o actantes deben presentarse con mayor detalle que los personajes que llamamos antropomórficos, a quienes creemos conocer mejor. Cierro cita. Este es el resultado del antropocentrismo y del enfoque en la conciencia o alma, y la consiguiente eliminación de la agencia del medio ambiente. Según Latour, esta perspectiva llevó al planeta al punto en el que se encuentra ahora en términos de contaminación, ya que los agentes naturales han sido ignorados durante cientos de años,
porque se les percibe como pasivos y actualmente los humanos reconocen que estos agentes actúan y reaccionan como consecuencia de las acciones humanas. Como resultado, la sociedad comienza a preguntarse cómo erradicar el problema de la contaminación causada por los residuos. Irónicamente, al tratar de erradicar este problema, los humanos están tratando de controlar la naturaleza una vez más, continuando la tradición de ignorar el poder autónomo que posee en lugar de validar y apreciar este poder y buscar formas de coexistir armoniosamente. El reconocimiento de la basura como un agente con autonomía propia supone un alejamiento significativo de las perspectivas tradicionales que la ven simplemente como un residuo. A través de procesos químicos como la descomposición, la basura exhibe una forma de agencia que interactúa con factores externos para producir resultados impredecibles. Esto desafía la percepción de que la basura es pasiva y resalta su potencial para influir en la dinámica ambiental. Al examinar la acción de la basura, académicos como Latour, Cole y Frost arrojan luz sobre la compleja interacción entre las actividades humanas y el entorno material, instando a una reevaluación de las actitudes sociales hacia la gestión de residuos y la gestión ambiental. Para concluir esta sección, las perspectivas teóricas de Barat, Cole, Frost y Latour ofrecen ideas valiosas sobre la acción de la materia en un mundo material. Al desafiar las narrativas antropocéntricas y ampliar el concepto de agencia para incluir todas las entidades materiales, los cuatro fomentan una comprensión más matizada de las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente. Su trabajo subraya la importancia de reconocer la acción de entidades no humanas como los océanos y la basura en la configuración de la dinámica ambiental e informar los debates sobre prácticas sostenibles y ética ambiental. La siguiente sección, contexto histórico y social de Belo Horizonte, Brasil, y la formación de la favela Morros das Pedras. Belo Horizonte, Minas Gerais, fundada en 1897, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un importante centro urbano que atraía a inmigrantes rurales que buscaban mejores oportunidades. A finales de la década de 1930, la gestión de residuos pasó de la quema al compostaje para reducir la emisión de carbono. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la ciudad se enfrentó a un accidente de residuos, lo que llevó a la creación de un vertedero en una cantera de piedras cercano. Este vertedero se convirtió en la génesis de la favela Moro das Pedras, formada alrededor de 1997 por recicladores que reciclaban desechos para sobrevivir. El documental Landfill, en portugués, Aterro, del 2011, producido por Marcelo Reis, narra la vida de 7 mujeres pioneras en el reciclaje, destacando sus impactos socioeconómicos y ambientales. El reciclaje, tanto para la venta como para uso personal, proporcionó a estas mujeres un medio de vida y un sentido de gestión ambiental. Sin embargo, las peligrosas condiciones de trabajo y la falta de regulaciones provocaron accidentes y muertes, lo que finalmente llevó al cierre del vertedero. El cierre dejó a muchos residentes sin trabajo y los miembros más jóvenes recurrieron al reciclaje callejero. A pesar de sus esfuerzos, se enfrentaron a discriminación y desalojo, lo que exacerbó su difícil situación. Este patrón de marginación no es exclusivo de Belo Horizonte, sino que se repite en las comunidades de recicladores de toda América Latina. Según el arquitecto y urbanista brasileño Oscar Fergutz, en el artículo Developing Urban Waste Management in Brazil with Waste Pickers Organizations, esas expectativas fueron comunes en otras localidades de Brasil, así como en otros países de América Latina como Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, entre otros. Además, Fergutz señala que aquellos relacionados con los grupos de recicladores fueron discriminados y perseguidos. Por ejemplo, abro cita, los recicladores también pueden estar sujetos a actos de crueldad atroces. A finales de 1990, los grupos de limpieza social en realidad los mataban y venden sus cuerpos a la Facultad de Medicina de una prestigiosa universidad del norte de Colombia. Cierro cita. Los esfuerzos para abordar cuestiones de gestión de residuos han sido esporádicos y con un éxito limitado. Las políticas gubernamentales han tenido como objetivo la reducción de desechos y la eliminación sostenible, pero han carecido de aplicación y participación de la comunidad. Solo una fracción
de los residuos de la ciudad se recicla, lo que destaca la necesidad de un enfoque más integral e inclusivo. En 2011, simultáneamente con la producción del documental, el gobierno brasileño aprobó su Política Nacional de Residuos Sólidos. Luego de 21 años en el Congreso Federal, la ley estableció las siguientes prioridades: reducción de residuos, reutilización, reciclaje, tratamiento y fin de vida sustentable para materiales no reciclables, pero sin decretar la clasificación obligatoria de los residuos. Asimismo, se eliminaron los contenedores de basura y se prohibió el reciclaje mediante recogida callejera. Sin embargo, solo el 1.6% de los residuos de la ciudad se envían a la separación de residuos para su reciclaje, lo que deja miles de toneladas de residuos que van para los vertederos, de los cuales un gran porcentaje podría reciclarse. El caso de la ciudad de Belo Horizonte y Morro das Pedras, junto con otras ciudades y favelas brasileñas, es complejo, ya que incluso 12 años después de la producción del documental, todavía no existe un sistema eficaz de gestión de residuos. Por esta razón, partiendo de la perspectiva de la TUR al respecto y siguiendo el modelo de asentamiento agroextractivo utilizado en la región amazónica para la producción sustentable, a continuación se presentará una propuesta para establecer un sistema efectivo. La siguiente sección, titulada Análisis, la ciudadanía ambiental en Brasil y sus responsabilidades en la gestión de residuos. Los grupos sociales en Brasil que abogan por los derechos de los recicladores buscan apoyo del gobierno para regular la industria del reciclaje, garantizar la inclusión social, brindar vivienda, atención médica, educación y oportunidades de empleo. A pesar de más de 3 décadas de promoción, no han logrado el éxito visto por otros grupos como las Amazonas, que influyeron en la legislación y los programas para preservar los ecosistemas, al mismo tiempo sos- al sostener los medios de vida. A diferencia de las iniciativas de reciclaje, la recolección de residuos carece de reconocimiento y asistencia gubernamental debido a la subvaloración social de la basura. El reciclaje, un método probado de gestión de residuos, recibe inversión gubernamental para la recolección de residuos que se considera ineficaz. La mayoría de los recicladores trabajan de forma independiente y sin beneficios, y solo una pequeña fracción está empleada por empresas privadas. Según Fairgoods, en 2010, más de 500.000 personas sobrevivieron recogiendo y comercializando residuos sólidos en las ciudades más grandes del país, pero solo, abro cita, alrededor del 5% de los recicladores tienen un contrato y trabajan en condiciones relativamente buenas. Cierro cita. La mayoría de ese 5% está empleado por empresas privadas. Los limitados marcos legales e incentivos fiscales del gobierno obstaculizan la gestión responsable de residuos e impiden la sostenibilidad de los recicladores en la cadena de reciclaje. Reconocer la acción de la basura y tratarla como un agente natural podría conducir a sistemas de cogestión como se vio en Londrina, Brasil, donde los recicladores colaboraban con el gobierno para recolectar materiales reciclables. Fairgoods destaca el éxito del modelo de gestión de residuos implementado en Londrina. Abro cita. Ha recibido reconocimiento nacional porque ha alcanzado las tasas de reciclaje más altas del país. El éxito de esta iniciativa también se puede medir por el aumento en el número de materiales reciclables, industrias procesadoras en el área metropolitana de Londrina. Cierro cita. Este modelo, que logró altas tasas de reciclaje y una mejor gestión de residuos, podría replicarse en otras ciudades y países, reduciendo el impacto ambiental y erradicando la discriminación contra los recicladores. Para abordar eficazmente los desafíos de la gestión de residuos, la percepción social sobre la basura deben cambiar, reconociendo su agencia. La implementación de propuestas de la TUR, Cole y Frost para reconocer la agencia de la materia, incluida la basura, podría revolucionar el uso de recursos materiales y las prácticas de reciclaje, fomentando un futuro más sostenible. Para concluir el ensayo, la gestión de la basura ha sido durante mucho tiempo un tema complejo con debates que abarcan los ámbitos científicos, ambientales y políticos. A pesar de los esfuerzos, sigue siendo difícil elaborar un plan integral para mitigar su impacto en los ecosistemas. Sin embargo, promover la conciencia sobre la acción de la basura, como propone Bruno Latour, ofrece una vía prometedora para abordar este desafío. La afirmación de Latour de que toda la materia, incluida la basura, posee agencia, subraya la necesidad de repensar las interacciones humanas con los desechos.
Al reconocer la influencia de la basura y alejarnos del pensamiento antropocéntrico, podemos luchar por una relación más equilibrada con nuestro medio ambiente, reduciendo el daño ecológico futuro. El caso de los recicladores en Brasil resalta la importancia de reconocer la basura como un agente natural con impacto significativo en el medio ambiente. Estos grupos, junto con otros en América Latina, abogan por prácticas sostenibles de gestión de residuos, reconociendo el papel de la basura en los procesos ambientales. Aceptar la agencia de la basura y adoptar prácticas que minimicen sus efectos adversos puede allanar el camino para una convivencia más armoniosa con esta entidad material. En última instancia, al valorar y respetar la presencia de basura en nuestras vidas, podemos trabajar hacia un futuro en el que tanto los humanos como el medio ambiente prosperen en equilibrio. Muchas gracias por su atención. El título de mi presentación es Ecocrítica material y estética de la belleza en la película The Wasteland. The Wasteland es un documental que presenta el basural más grande del mundo y los catadores que recogen basura y trabajan allí. Fue una creación de Vic Muniz. Su objetivo era crear arte a través de la interacción entre la gente y la basura. Teniendo esto en cuenta, este ensayo discute y analiza la obra de Muniz a través de la perspectiva de la ecocrítica material, que afirma que es falso considerar el dominio material y natural como inactivo o pasivo. Por el contrario, los materiales de desecho son complicados y interconectados, libres para interactuar tanto con su entorno como con la vida de los humanos, lo que a menudo resulta en formas extrañas, misteriosas y desconcertantes. El concepto de ecocrítica material se encuentra en la obra de arte de Muniz, ya que recicla diversas formas de desechos normalmente considerados basura y convierte este material en productos artísticos. Estos materiales reciclados se combinan renaciendo artísticamente. Sin embargo, en este caso, el material encontrado en el basural se utiliza para recrear obras de arte famosas que revelan la estética, el comentario social y historias personales contemporáneas. Antes de comenzar el análisis, se debe explorar la definición de ecocrítica material, así como el concepto de desperdicio. La ecocrítica material se define como el examen de la manera en que la materia se forma, cambia y afecta tanto a otras materias como a los seres humanos. Ejemplos incluyen sustancias peligrosas, productos químicos tóxicos, plásticos, productos de papel, productos desechados, materia orgánica y inorgánica, subproductos de la naturaleza y todo producto desechado. Esencial para esta teoría es el análisis de la interacción entre la dimensión material y la humana y su correspondiente resultado, ya sea negativo o positivo. Para entrar en más detalles, el material reciclable proviene del material de desecho, que incluye metal, trapos, papel o vidrio que pueden ser reutilizados para crear diferentes productos. Por basura también se entienden objetos rotos o desgastados, material no utilizado por el propietario o artículos hechos de calidad inferior. Una de las obras de arte más interesantes de Muniz está basada en la historia de Narciso, recreada en la pintura de Caravaggio. Narciso es un personaje de la mitología griega que se enamoró de su propia imagen mientras contemplaba su reflejo en un estanque. Cayó al agua y se ahogó. Esta obra de arte es un comentario social sobre el mal de la vanidad.
El Narciso de Caravaggio, la obra de arte que vemos en la izquierda, es una imagen elegante que surge del contraste de tonos claros y oscuros. Sin embargo, el Narciso de Muniz, a la manera de Caravaggio, que es la imagen que vemos en la derecha, está creado en base a diversas formas de desperdicio. La belleza de esta obra de arte proviene de los materiales, colores y formas que utiliza el artista para transmitir su mensaje. Muniz utiliza varios materiales tanto reciclados como pernos industriales, tapas de botellas, llantas, nueces, latas de refresco, carteles oxidados, puertas de automóviles y chatarra. Estos materiales dan la ilusión de textura y equilibrio tonal al fin de interpelar emocionalmente el espectador. Tras una inspección más cercana, la versión de Muniz revela un sujeto rodeado de basura. A través de los materiales de desperdicio a las enormes dimensiones de esta pieza, Muniz hace un comentario social sobre el consumo excesivo y la peligrosa contaminación resultante. Además, Muniz crea una narrativa de Narciso que difiere del original. Narciso no está enamorado de sí mismo ni de la naturaleza, sino de los escombros y residuos del consumismo. El sujeto de Narciso se ha transformado en la imagen de un cuerpo envenenado por las toxinas encontradas en los basurales que afecta el cuerpo y la transformación de la imagen a través del arte. A través de esta imagen de cambio envenenado, esta interpretación se convierte en un ejemplo de icocrítica material. Otro de los temas artísticos de Muniz es Suellen. El título de esta pieza es Madre y hijos Suellen. En referencia a la estética de la belleza, la imagen de Suellen tiene una increíble semejanza con la Virgen del Renacimiento que representa el ideal de la maternidad y es el símbolo de la Iglesia. Sin embargo, esta obra de arte presenta a una madre con sus dos hijos en lugar de la imagen tradicional de un bebé rodeado de querubines. La perspectiva de la estética de la belleza se encuentra en la imagen original del Renacimiento, en la que la Virgen se encuentra elegante con la cabeza inclinada. A menudo está seria y nunca mira directamente al espectador, sino que sus ojos están bajos en un gesto sumiso. Sin embargo, en Madre y Hijos de Muniz, la belleza de la estética se revela en la propia Suellen, que tiene manos grandes y fuertes que sostienen a sus hijos de manera protectora. Su expresión facial es apagada, sin embargo, su mirada es ligeramente desafiante. Aunque ella está rodeada de basura, la ilustración real de Suellen y sus niños surgen de líneas y sombras claras. Además, Muniz crea un comentario social mediante el contraste de estas dos imágenes. La representación de la Madonna del Renacimiento, por ejemplo, es impecable, tanto física como espiritualmente. Esta imagen representa a una mujer que de tan perfecta no puede relacionarse con la experiencia humana. Sin embargo, en la versión de Muniz que aparece en la película, la vida de Suellen está llena de dificultades y de dolor. Ella es una persona fuerte cuya historia describe la dura realidad de muchos de los brasileños. Suellen no es una persona de alto rango que va a ser reverenciada, sino una mujer fuerte que se convirtió en madre soltera a los 19 años y apoyó tanto a su madre como a su hija a través de su trabajo como catadora. Suellen es una representación de la población marginada, es pobre y madre soltera, es desechada por la sociedad como la basura que la rodea en la obra de arte.
Sin embargo, a través del proceso de transformar basura en arte, la historia de Suellen cambia. Es decir, su imagen se recicla y renace a través del arte, creando una interpretación tanto de la icocrítica material como de la estética de la belleza. A través de su imagen y de su participación en una exposición de arte, es aceptada metafóricamente nuevamente en la sociedad que la rechazó. La identidad de Suellen dio un gran salto desde ser una trabajadora en un basural a una hermosa imagen venerada exhibida en una galería. La siguiente ilustración es Mujer planchando, Isis de Muniz. El original proviene de Mujer planchando de Picasso, criado durante su periodo azul. Sin embargo, además de los azules suaves, la estética de esta pintura incluye varios tonos blanco y gris azulado que evocan un sentimiento de melancolía y empatía hacia la clase trabajadora. El tema de Picasso revela la vida de la población marginada en el sentido de que su trabajo es físicamente agotador, tanto a nivel físico como emocional. Tanto Picasso como Muniz hacen un comentario social sobre los trabajadores pobres a través del arte. En la versión de Muniz, el objeto de arte está basado en una trabajadora llamada Isis, quien, como todos los demás recolectores de basura, tuvo una vida difícil. Muniz fotografía a Isis en la misma pose de la pintura de Picasso. Sin embargo, en lugar de tonos azulados, Isis está rodeada de basura y estos productos de desecho ejemplifican su estética mediante el uso de varios materiales de desecho que crean tonos de marrón y verde. En términos de narración, el espectador puede establecer la conexión entre los desechos y el tema, sin conocer la historia trágica de Isis, que no solo pierde el hijo, sino también a su marido y a su hija. Esa historia de pérdida se convierte en su identidad, pero la narración de Isis cambia a través del arte. A través de un examen detenido de Isis, el espectador ve un sujeto que irradia resistencia y determinación cuando se enfrenta a la adversidad. Con esta perspectiva en mente, Muniz transforma la basura en una imagen artística que incluye a una persona real con una historia impactante. Este es un fuerte ejemplo de icocrítica material, ya que representa la materia, su conversión en algo nuevo y la unión de materia distinta para crear una obra de arte de gran importancia con la obra de arte misma como una extensión de la estética de la belleza. Finalmente, la obra de Muniz, Marat, Sebastián, recrea la muerte de Marat de Jacques-Louis David, que representa el asesinato del líder revolucionario francés. En la versión de Muniz, un empleado del basural llamado Sebastián posa en una bañera encontrada en el basurero. La estética de la belleza se encuentra en la postura corporal de Sebastián, que es una réplica de la de Marat. Además, la belleza surge de diversas formas de desechos que incluyen botellas de plástico, ropa gastada y sucia y asientos de inodoro rotos. Curiosamente, los dos están inmortalizados en el arte y revelan el comentario social a través de una representación de aquellos que se sacrificaron por el bien común, uno por la Revolución Francesa y el otro por los catadores del verdadero brasileño. Además, ambos tienen una narrativa de vida paralela. Ambos fueron revolucionarios que lucharon por la igualdad de derechos en tiempos turbulentos. Marat era un revolucionario francés conocido por luchar por los derechos de los pobres. Sebastián es un activista sociopolítica que lucha por los derechos de los catadores y busca mejorar la vida de la clase obrera. Ambos eran líderes y creían que podían hacer
una diferencia en la vida de los demás a través de la acción sociopolítica. Tanto Marat como Sebastião experimentaron el rechazo por parte de la sociedad. Marat era considerado feo y según algunos historiadores carecía de las nociones fundamentales de la higiene, mientras que la asociación criada por Sebastião es despreciada por la sociedad brasileña. Ambos pasaron la mayor parte del tiempo sus días en ambientes incómodos. Marat en una bañera y Sebastião pasaba cerca del vertedero. Estas narrativas personales son una extensión de la estética de la belleza, mientras que la mezcla de material de desecho y materiales reciclables crea un nuevo producto artístico que ejemplifica la ecocrítica material. En conclusión, Muniz se propuso mejorar la vida de la gente, específicamente de los catadores de Brasil a través de sus historias y mediante la creación de obras de arte originales. Esto se hizo mediante el uso de materiales de desecho. Cumplió su objetivo participando en un proyecto social en el Jardín Gramacho, el vertedero más grande de América Latina. Muniz centró su material en elementos que la mayoría de la gente considera desechos. El papel de la ecocrítica material afirma que los materiales no están separados uno de los otros, sino que en realidad se unen para crear resultados extraños y que estos efectos pueden ser positivos o negativos. Además del concepto de materialidad de la ecocrítica en relación con la obra de arte de Muniz, este ensayo también examinó la estética de la belleza en 4 de las obras de arte de Muniz. A través del método de reciclaje, estos materiales de desecho se reviven y se reintroducen en el mundo como arte. Al mezclar varias formas de materiales, el producto artístico final se convierte en una expresión de ecocrítica y estética material. Gracias por su tiempo en escuchar mi presentación. Este concluye nuestra discusión.